Más de 8.000 testimonios se han manejado en la fiscalía que lleva el caso en la Corte Penal Internacional en contra del régimen chavista. Uno de los más de 8.000 testimonios era el testimonio del teniente Ronald Ojeda, porque Ronald Ojeda había sido objeto de graves torturas cuando estuvo capturado en manos del chavismo luego de su participación en la rebelión conocida como Operación Espada de Dios. En aquel momento, Ronald Ojeda fue víctima de graves torturas. Torturas que él dejó escritas en un libro inédito que espero su familia pueda publicar pronto. Pero hay que decir que además de esta situación, Ronald Ojeda no solamente escribió un libro, sino que había rendido testimonio. Él, Ronald Ojeda, era una de las personas que había ido a la Corte Penal Internacional a depositar el testimonio de las torturas que sufrió. Quiere decir, amigos míos, que con el asesinato de Ronald Ojeda han asesinado a uno de los testigos. La pregunta es, ¿podrá el chavismo asesinar a los 8.000 testigos? ¿Es esto un mensaje a los testigos contra el chavismo en la Corte Penal Internacional? ¿Qué va a hacer la Corte Penal Internacional luego de este asesinato? De todo eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden. Hoy, martes 5 de marzo de 2024, año 11 de la desaparición de la Mortadela Galáctica. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta y gracias por estar conectadas la gran cantidad de personas que nos han hecho el honor de mantenerse con nosotros cuando son exactamente las 7 de la noche, hora alemana, hora en Madrid, hora en este lado del Atlántico, en Europa Occidental. Gracias a los que nos ven desde distintas partes del mundo. Son las 2 y 5 minutos en Venezuela, son las 3 y 4 minutos en Brasilia, me dice por aquí Naika. Saludos a quienes nos ven desde Canarias, desde Edimburgo, desde Londres, donde son las 6 y 5 minutos de la tarde, y a quienes se sirven el almuerzo allá en Miami o quienes están tomando el café de la digestión, también les envío sus saludos. Por acá quisiera saber también desde dónde nos escriben, desde dónde nos ven, y les haremos por supuesto llegar sus saludos, los saludos correspondientes. Tengo que agradecer, a mí me han llegado muchos regalos y yo no he tenido tiempo, y le pido perdón porque no he tenido tiempo de agradecer todos los regalos que me han llegado estos meses, que me los han entregado, que me los dejaron en Madrid en su momento y que fue los busqué. Tengo que agradecerle a el amigo Olivares, Arturo Olivares. Arturo Olivares me hizo llegar un libro que me hizo recordar mis tiempos de muchacho curioso. Yo era tan curioso. La Gran Transformación se llama este libro. Es un libro de Karen Armstrong, donde habla de el mundo en la época de Buda, Sócrates, Confucio y Jeremías, el origen de las tradiciones religiosas. Me hizo recordar los tiempos en los que yo era tan curioso que me agarraba libros de ocultismo, ese tipo de cosas, lo que yo quería saber de religiones. Yo me leía a los 14 años, a los 13, 14 años, un libro que se llama Los Grandes Iniciados, para conocer de la vida de Buda, de Krishna, toda esa gente, de Moisés, toda esa gente. Y ahí empecé yo a entrepitear en esas cosas. Gracias, querido Arturo Olivares, por permitirme. Me ha enviado también una misiva donde me expresa unos conceptos que te agradezco, Arturo. Y además, Arturo, tengo que agradecerle porque es Arturo uno de mis suscriptores en Patreon desde hace ya 3 años, uno de los primeros. Así que muchísimas gracias, querido Olivares. Te prometo que este libro, por supuesto, es que claro que lo voy a disfrutar. Yo disfruto estos libros como tú no tienes una idea. Así que muchísimas gracias. Debo saludar a la gente de WebFi. La gente de WebFi que se han sumado a las alianzas comerciales que permiten que este programa siga adelante también. Gracias a la gente de WebFi. WebFi es una empresa que te permite el alojamiento de tu página web con un solo pago y tienes alojamiento para toda tu vida. Y no necesitas tarjeta de crédito, que es lo mejor. Ando corriendo por una tarjeta de crédito. No. La gente de WebFi, un solo pago y tienes tu página web alojada hasta el día. Bueno, mira,
es que ni resucitando Chávez pierdes tú tu cuenta de alojamiento de hosting en Webfy. Así que saludos, gracias a la gente de Webfy, porque ahora que estamos haciendo los ajustes gráficos que requerimos hacer, estamos en eso. Gracias a la gente de Webfy, en especial a Julio Márquez, a M. Márquez y a Kelly Ross, a ese gran equipo que ha estado en comunicación con nosotros. Y saludos también, y aquí está, alojamiento web de por vida. Ahí está, pues. Le dan hasta una prueba gratuita y no necesitas tarjeta de crédito. ¿Qué más quieres, pues? ¿Qué más quieres? Y tengo que enviarle saludos también a Minori Martínez Gómez. Minori Martínez Gómez, quien está aquí la ven, con unos libros para ayudarte a todo lo relacionado a la recuperación de trauma, a la recuperación de malas experiencias de vida, porque todos tenemos heridas de infancia, de crecimiento, qué sé yo, de sufrimiento por relaciones que se terminan, por ausencia de los padres, por muerte, por la propia migración. Así que tu gran oportunidad de sanar es uno de los libros que tiene Minori Martínez Gómez a la disposición de todos en Amazon. Así que saludo también a Minori Martínez Gómez por estar uniéndose a nosotros en la pauta durante este mes en nuestro programa y en todos los contenidos de nuestro canal. ¿Qué ocurre cuando asesinan a un testigo clave? Cuando un testigo clave de un crimen es asesinado, ¿de quién se debe sospechar? Se debería sospechar del acusado por haber cometido ese crimen. Siendo así las cosas, amigos míos, es necesario decir que en el tema particular de Ronald Ojeda hay un asunto que merece la pena comentar y es el relato que ha hecho Ronald Ojeda antes de ser asesinado sobre el horrible trato que recibió a manos del régimen durante el tiempo en que fue prisionero al momento de su captura en la operación Espada de Dios. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que Ronald Ojeda, lo que pasa es que de verdad lo de Ronald Ojeda es una cosa importante, ¿no? Él era una víctima, él era un luchador, él rindió testimonio a la Corte Penal Internacional, era uno de los testigos en contra del chavismo, lo asesinan, pero él ya había dado testimonio. La Corte Penal Internacional, la Fiscalía Karim Khan, yo estoy seguro de que debe hacer lo que corresponda hacer de manera urgente ante el asesinato de uno de sus testigos. Porque el señor no solamente era testigo, no solamente era víctima, no solamente era sobreviviente, sino que había documentado lo que vivió. Y lo dejó escrito. Lo dejó escrito. Estas son las vueltas de la historia. Estas son las vueltas de la historia. Querían acabar con el hombre, pero el hombre dejó su historia bien narrada. ¿Qué pasó la semana pasada? La Corte Penal Internacional, a través de su sala de apelaciones, le respondió al régimen chavista que acusó a la Fiscalía de no estar llevando el caso con la seriedad que correspondía y le exigía a la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional que anulara el caso contra el régimen chavista. Vamos a escuchar completo el espacio en el que se habló del asunto y las implicaciones de los señalamientos que se hicieron la semana pasada. Por cierto, que esta audiencia fue el día antes de que se supiera de que se hallara el cadáver de Ronald Ojeda. No podemos divorciar una cosa de la otra. Tenemos que estar claros en esto. Atención. La decisión de la sala de apelaciones que dictaré ahora es adoptado por unanimidad. Como expondré en mayor detalle más adelante, la sala de apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada.
Con arreglo al primer motivo de apelación, Venezuela sostiene que la Sala de Cuestiones Preliminares cometió un error de derecho al no imponer al fiscal la obligación de persuadir con el fin de demostrar que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban suficientemente la investigación del fiscal. En este sentido, la Sala de Apelaciones recuerda su fallo reciente en la causa filipina y cito: la obligación de aportar la información pertinente para la determinación por la Sala de Cuestiones Preliminares según el artículo 18.2 del Estatuto incumbe al Estado que solicita la inhibición. Fin de cita. La Sala de Apelaciones no encuentra motivos convincentes que le lleven a apartarse de este fallo. Venezuela aduce también que la Sala de Cuestiones Preliminares caracterizó erróneamente la información adicional proporcionada por el fiscal en concepto de segunda notificación del artículo 18.1 y que se basó en ella para evaluar el alcance de la investigación del fiscal. La Sala de Apelaciones no encuentra error alguno en las conclusiones de la Sala de Cuestiones Preliminares en este aspecto. A la luz del propósito que persigue esa información adicional, según estipula la subregla 2 de la regla 52 de las reglas de procedimiento y prueba, no constituye un error de la Sala de Cuestiones Preliminares el basarse en esta información como si formara parte de la notificación del artículo 18.1 del fiscal, en la medida en que esa información complete y aclare la información ya suministrada en la notificación del fiscal. Venezuela afirma que la información adicional del fiscal no cumple con los requisitos de notificación, puesto que expone presuntos actos criminales que el fiscal no pretende investigar. La Sala de Apelaciones observa en este sentido que no existe la expectativa en esta etapa del procedimiento de que el fiscal tenga que notificar a los estados de todos los actos que pretende investigar, especialmente en aquellas situaciones repetidas a la Corte que cubren un gran número de presuntos actos criminales. En efecto, en estas situaciones el fiscal podría no estar en condiciones de identificar la totalidad de las posibles causas abarcadas por una remisión amplia y de comprometerse en una fase tan temprana del proceso a investigarlas. No constituye en sí un error de la Sala de Cuestiones Preliminares el basarse en la información del fiscal relativa a actos criminales respecto a los cuales el fiscal no manifieste la clara intención de investigar, siempre y cuando esa información, junto con otra información aportada por el fiscal, aporte los parámetros generales de la situación y detalles suficientes respecto a los grupos o categorías de personas relacionadas con la criminalidad pertinente, incluso patrones y formas de criminalidad que tenga la intención de investigar. La Sala de Apelaciones también concluye que la Sala de Cuestiones Preliminares no erró al desestimar las afirmaciones de Venezuela a efectos de que no había recibido información suficiente para el ejercicio de su derecho según el artículo 18 del Estatuto. Venezuela alega también que la Sala de Preliminares erró al concluir que no existe un límite temporal para la petición del fiscal de un fallo según el artículo 18.2 del Estatuto. Sin embargo, la Sala de Apelaciones observa que el párrafo 2 del artículo 18 del Estatuto no impone ningún límite temporal al fiscal para presentar ante una Sala de Cuestiones Preliminares su petición de autorización para investigar. Por consiguiente, la Sala de Apelaciones desestima el primer motivo de apelación. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que el régimen chavista decía que había que desestimar la investigación porque el fiscal, Karim Khan, quería que se juzgara a Venezuela por unos hechos que ellos todavía no han terminado de investigar en Venezuela. Es decir, dale más tiempo, dale 25 años más, querían ellos. Ese es el primer alegato que ellos hacen.
Pero hay otro alegato que tiene que ver, y esto parece un chiste, pero es así. Otra de los alegatos del régimen chavista era que no tuvieron tiempo de leer los alegatos porque no estaban traducidos. ¿Así? Como segundo motivo de apelación, Venezuela alega principalmente que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al recurrir exclusivamente a las traducciones al inglés de los 62 expedientes y al no pedir al fiscal traducciones del material recibido del Estado en apoyo de una solicitud de inhibición. Es decir, que el régimen chavista presentó sus alegatos en español cuando la corte dice claramente que tenían que hacerlo llegar en inglés. Entonces Tarek William Fiallo, como no habla inglés, mandó todo eso, no sé, en español, en cuti, en cubano, no sé en qué idioma lo mandó. Y bueno, por supuesto le dijeron, bueno, si usted no mandó los documentos como tenía que mandarlos. Entonces, bueno, se está quejando ahí porque Tarek William Fiallo no habla inglés. Y el personal que tenía tampoco. O sea, inepto. Bueno, para nada, malo para todo, batracio. La Sala de Apelaciones considera que incumbe al Estado que solicita la inhibición proporcionar la traducción al inglés o al francés de los documentos en los que se funda para afirmar que está llevando o ha llevado a cabo investigaciones pertinentes, con miras a velar porque la Sala de Cuestiones Preliminares pueda analizar los materiales presentados en apoyo de su afirmación. La Sala de Apelaciones considera que el Estado de que se trata está en las mejores condiciones para identificar los documentos pertinentes, especialmente cuando el material de apoyo es voluminoso y el Estado opta por presentar una selección de este material. Además, la conclusión de que el Estado ha de proporcionar las traducciones requeridas no es óbice para que el Estado y el fiscal entablen un proceso de consultas destinado a velar porque los documentos que el Estado considera más pertinentes para respaldar su alegación se presenten a la Sala de Cuestiones Preliminares en uno de los idiomas de trabajo de la Corte. Es decir, la Corte tiene unos idiomas de trabajo. Y la Corte te dice, ¿lo presentas en inglés o lo presentas en francés? Si no lo presentas en inglés, no presentas en francés, el documento no lo van a considerar. Además de eso, no, porque es que eran demasiados. No. A usted le dijeron que tenía que presentar un alegato en no más de 20 folios, es en no más de 20 folios. ¿Qué hace? Si usted presenta 700 folios, ellos agarran los 20 primeros folios. Y allí en eso se basarán. Pero no está traducido, desestímelo. Eso fue lo que dijeron. Es decir, no saben hacer la tarea. O en realidad sí están haciendo la tarea, lo que están es retardando el proceso, echando balones fuera, que llaman, ¿no? Bueno. Si bien la Fiscalía no está obligada a traducir los documentos que respaldan la solicitud de inhibición presentada por un Estado, sí puede prestar asistencia cuando ello sea necesario. La Sala de Apelaciones también considera que, habida cuenta del gran volumen de información presentada por Venezuela en su forma original, era razonable que la Sala de Cuestiones Preliminares invitara a Venezuela a centrar sus traducciones en los documentos considerados esenciales para su solicitud de inhibición. Fíjense lo siguiente. Vamos a echarte un poquito para atrás para que veamos a la delegación venezolana. Ahí está la delegación venezolana. Lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. Bueno, ahí está el del trajecito azul con el chalequito morado. Es Héctor Constant. Héctor Constant es uno de los más connotados amanuenses, jalasmecate, bueno para nada al servicio de Delcy Rodríguez. Siempre lo ha sido. Un pobre diablo que además entró a la Cancillería en uno de los últimos concursos que se hicieron para el personal diplomático, y a pesar de todo lo que se ha arrastrado, que ya no le queda piel en el abdomen porque él tiene complejo de alfombra y le encanta que se limpien los zapatos llenos de pupú con su piel, el tipo con todo lo que ha jalado estuvo como 15 años de primer secretario. Es decir, al tipo
Lo tuvieron allí de tercer secretario. No lo ascendía, no lo veía porque el tipo no arrástrate, pero no te vamos a ascender. Y él seguía arrastrándose, ya está. Para el tiempo que tiene de funcionario, este señor debería tener rango de embajador. Pero no, ahí está, tercer secretario. Pero hay algo llamativo en todo esto. Fíjense que es tan cierto lo que está diciendo el tribunal. Es tan cierto lo que está diciendo el tribunal con respecto a que la delegación venezolana, la Fiscalía de los Defensores de Venezuela, no presentaron documentación en el idioma oficial, que los 3 delegados de Venezuela están usando traductor. Mire, tienen los audífonos puestos. Míralo ahí. ¿Por qué? Porque no hablan el idioma. Porque no hablan el idioma. Mayor prueba que esa. Mayor prueba que esa. En fin. Nada fácil. Pero hay más que decir de todo esto y lo vamos a decir. Pero acuérdate que el 2024 es el año que tenemos destinado para viajar más. Y por supuesto que vamos a viajar más y por supuesto que tenemos muchos destinos. Y uno de esos destinos es Cantabria y sus maravillas. La Posada Somavilla te espera en Cantabria para que llegues a conocer no solamente los bellos destinos. Mira que ya se está calentando el tiempo. Mira que ya hay tiempo para ir a la playa. Ya hay sol ahí. Ya está la cosa más sabrosa. Cantabria y sus maravillas. Con la Posada Somavilla, que no solamente te llevará y te ayudará a conocer las maravillas de Cantabria, sino que también dentro de esas maravillas está su gastronomía. Y en la barra de Somavilla y en la mesa de Somavilla se come delicioso. Así que puede ser un fin de semana, puede ser más tiempo, o puede ser que vayas nada más a comer allá en la Posada Somavilla, pero mira, que la Posada Somavilla tiene muchas cosas preparadas para que sigas conociendo las maravillas de Cantabria. Cantabria es su maravilla con la Posada Somavilla, por supuesto que vamos a viajar más. Y Cantabria es uno de nuestros destinos. Y hay que leer más, también lo he dicho, y nuestra querida Carla Rona Areva lo tiene. Por los pies entra la muerte, como su novela que en este momento se convierte en referencia para todo aquel que desea aumentar el número de libros que va a leer este año. Por los pies entra la muerte de Carla Rona Arevalo se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon y tienes que saber, tienes que entender y tienes que comprender que todo lo relacionado al aumento de tu bagaje intelectual y tu bagaje cultural pasa por la lectura. Si no lees, si no sueltas el telefonito y dejas de revisar las redes sociales, no vas a llegar muy lejos. Carla Rona Arevalo, por los pies entra la muerte, te ofrece una maravillosa lectura que puedes comprar a nivel mundial en Amazon. Y esto que andan diciendo que Venezuela es sinónimo del Tren de Aragua, bueno, tengo que decirles que no es la manera, porque simple y llanamente no es verdad. De tal forma, amigos míos, que una de las maneras de entender que se puede, sin duda alguna, recordar las cosas bonitas de Venezuela y hacerlas ver como las vivencias que tuvimos, está disponible para ustedes en el libro de Zaida Belén Martínez. Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez te permite no solamente comprender esas maravillas que pareciera que fuesen fantasías que vivimos cuando niños, pero que no son otra cosa que parte de nuestra historia. Las cosas bellas de Venezuela las tiene Zaida Belén Martínez en su libro Lo que me dio la luna, que está a la venta a nivel mundial en Amazon. Oye, yo estoy desesperado por terminar el libro de Santiago Domar, pero al mismo tiempo no estoy desesperado, porque Las Puertas de Santiago Domar es un libro de tal nivel, de tal magnitud, de tal fórmula de comprensión que yo a veces siento que, oye, que lo quiero terminar, pero a la vez no quiero. Las Puertas de Santiago Domar es un maravilloso libro que en este momento sinceramente lo tengo como... No como un castigo, porque no es un castigo. Yo creo que me estoy castigando a mí mismo al no quererlo terminar, pero yo sé que lo voy a terminar porque de verdad el relato me tiene congelado en el tiempo y yo no quiero que se acabe. Vive la maravillosa experiencia de adentrarte en la prosa de Santiago Domar con su libro Las Puertas, que se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Y Danilo Tegler, luego de 30 años de experiencia como consultor matrimonial, ha llegado a la conclusión necesaria de que la infidelidad por supuesto, es un problema de los dos, del hombre y de la mujer. Pero la infidelidad femenina no ha sido debidamente abordada y por eso es que Danilo Tegler escribió este libro, La mujer adúltera. En este libro, Danilo Tegler te da unos datos muy interesantes sobre el por qué se llega al adulterio femenino, por qué la infidelidad femenina se convierte en un problema más grave de lo que la gente cree y por qué sus consecuencias sociales e inclusive económicas terminan siendo tan graves. La mujer adúltera de Danilo Tegler. Es mejor comprarte un libro
que comprarte un serrucho que tenga buena la traba, porque así es como se acaban los cachos cuando son muchos. La mujer adúltera de Danilo Tegler está a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Y tú quieres estar aquí? ¿Tú quieres que tu libro, tu producto, tu empresa, tus servicios esté a la disposición de todos aquellos que están de ese lado de la pantalla y que además ven todos los contenidos de nuestro canal y además están pendientes de nuestras publicaciones en las redes sociales vinculadas a este canal? Anúnciate con nosotros. Escríbenos un correo a la dirección que ves en pantalla y te haremos una oferta que no podrás rechazar, convertirte en uno más de este equipo de aliados comerciales de este canal en todos sus contenidos. Escríbenos al correo, anúnciate con nosotros, que no hay manera de arrepentirse después. Por supuesto que escuchar todo lo que se dijo en la audiencia de la Corte Penal Internacional puede ser quizás algo tedioso. Y la Corte Penal Internacional lo sabe. Por eso, a través de su oficina de divulgación de información, han hecho un resumen, que podemos decir que es un resumen oficial, sobre las consecuencias de la decisión que ha tomado la Sala de Apelaciones. Y en tal sentido, considero necesario que directamente de la fuente, que es la Oficina de Información de la Corte Penal Internacional, nos enteremos de las repercusiones de la decisión que han tomado en contra del régimen chavista. Vamos a escuchar. Buenos días, soy Francisco González Centeno, funcionario de Información Pública de la Corte Penal Internacional, y en este video les proporcionaré información acerca de la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte sobre la reanudación de la investigación en Venezuela. El 7 y 8 de noviembre de 2023, las juezas y los jueces de la CPI celebraron audiencias sobre la apelación de la República Bolivariana de Venezuela contra la decisión previa de los jueces de otra sala de la CPI que autorizó la reanudación de la investigación en ese país. Hoy, 1 de marzo de 2024, la Sala de Apelaciones dictó su sentencia sobre el recurso de apelación interpuesto por la República Bolivariana de Venezuela. La Sala de Apelaciones desestimó por unanimidad la apelación y confirmó que la decisión por la que se autoriza la reanudación de la investigación. ¿Se puede apelar esta decisión? No. La Sala de Apelaciones tiene la autoridad para revisar las decisiones de las salas de cuestiones preliminares y de primera instancia. Sus sentencias son definitivas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? La Fiscalía continuará con las investigaciones en curso desde junio de 2023 y, cuando se reúnan pruebas suficientes, la Fiscalía podrá presentar a las juezas y a los jueces solicitudes para que emitan órdenes de arresto o citaciones para comparecer. Las juezas y los jueces decidirán. Bueno, es evidente que la decisión tomada no puede ser recurrida y que además de eso, lo que podría terminar ocurriendo en los próximos días es que la Fiscalía, que la Corte Penal Internacional y que los organismos relacionados puedan tomar algunas decisiones que, por cierto, estarán amarradas a las acciones que ya el propio régimen está tomando, porque no se nos puede quitar de la mente que el asesinato de Ronald Ojeda ocurrió simultáneamente mientras la Corte en su sala de apelaciones evaluaba cómo se iba a llevar el asunto. No estamos hablando de unos caretablas, sin duda alguna. Estamos hablando de que el régimen chavista es capaz de ir a la Corte Penal Internacional y mientras va, seguir matando. Estamos hablando de que el régimen chavista es capaz de llevar, y fíjense, esto yo lo veía ayer y lo discutía con unos amigos en estos días. La forma en que el régimen trata a sus jalabolas, a los que se ponen a su servicio, a los que creen que sobándoles las patas y hacerles la venia les permite ventaja. Fíjense lo siguiente, dos cosas. Cuando el chavismo utilizó a un sector de la oposición falsaria que se desligó del sector más grande para montar tienda aparte y participar en las elecciones a la Asamblea Nacional, a los llamados alacranes,
se pensaba que esos iban a ser los nuevos opositores, que le iban a dar la categoría de opositores a eso y que iban a borrar a todos los que estaban vinculados con el gobierno interino. Eso lo creían de forma genuina los opositores falsarios del ala alacránica que se sumaron al asunto. Bernabé Gutiérrez, Luis Perra, Alacambrito, Españita, estos bichos del MAS, Henry Falcón, todas esas lacras, ¿no? Ellos dijeron, no, nosotros ahora somos los opositores. El régimen no va a hablar con ellos, va a hablar es con nosotros. Entonces ellos se montan en eso. ¿Y qué terminó ocurriendo? Timoteo, toda esa gentuza. ¿Y qué terminó ocurriendo? Que hacen unas elecciones, ellos van y participan, y el chavismo lo que les da son como 10 diputados, una cosa así. O sea, les reparte ahí unos mendrugos, unas cosas. Y los deja en minoría. Pero no solamente eso, es que después de haberlos utilizado para validar una elección fraudulenta, no les da la categoría de interlocutores opositores, sino que para sentarse en la mesa de negociación, en vez de sentarse con ellos, se sientan con los opositores del otro bando. ¿Cómo quedan entonces esos alacranes? O sea, los utilizaron, son desechables. Más desechables que un condón. El chavismo, a todo aquel que se le suma a sus coros, le hace lo mismo. Entonces, fíjense bien, en el mismo momento en que el chavismo sentó a unos opositores falsarios otra vez a firmar un acuerdo y que de condiciones electorales, en el mismo momento que lo estaban haciendo, estaban secuestrando y asesinando a Ronald Ojeda. ¿Cómo quedan esos opositores que desde ese momento hasta el día de hoy no han dicho una sola palabra sobre el asunto? No han denunciado el asunto. No han ni siquiera presentado sus condolencias por el asunto. ¿Cómo quedan? Otra vez como desechables. Otra vez como desechables. ¿Cómo queda Gerardo Blight en todo esto? ¿Cómo queda la plataforma unitaria y su candidata electa en primarias, María Corina Machado Parizca, primera de su nombre, última de su estirpe y brillante en su linaje? ¿Cómo quedan? Como desechables, porque mientras los tipos se van y se sientan en una mesa de negociación, ponen a Gerardo Blight como el negociador más arrecho de la historia, ponen a María Corina Machado como Noelia, una chica que es igual pero distinta a las demás, que no sé ni dónde viene y no sepa dónde va. Después que colocan una lucha espiritual, dice la señora, que esto es una lucha espiritual en contra del régimen, el régimen y con su espíritu sigue matando gente. ¿Cómo quedan ellos cuando se empeñan en convencer al mundo de que con elecciones ellos van a salir de ese régimen que es capaz de secuestrar y matar a un militar disidente venezolano en otro país? ¿Cómo quedan? Como desechables, como alcahuetas. Al régimen no le importa, los deja en la calle. Los sientan en una mesa de negociación, firman un acuerdo con ellos y el día siguiente sacan un cadáver para la calle. Además de eso, esa oposición metafísica que está hablando de que viene una lucha espiritual, de que la lucha, que hay que tener fe, porque la cuestión se trata de la fe, porque aférrate a Dios, agarra tu crucifijo, suelta el fusil y agarra el crucifijo. Esa oposición ahora, porque entonces resulta que ahora la señora no es María Corina, sino María Leonza, que es una vaina espiritual, y la tipa va a montar un comando, no ahí en Altamira, sino en la montaña de Sorte, será. En medio de toda esta situación, ocurre otra situación adicional, que los corifeos de los medios, los que se pusieron al servicio de la línea informativa de la contrainteligencia del chavismo, a decir que el teniente Ronald Ojeda era un infiltrado, a decir que el teniente Ronald Ojeda era un doble agente, a decir que el teniente Ronald Ojeda era el causante de la captura del capitán Angelo Heredia, a decir que el teniente Ronald Ojeda era un sapo, a decir que el teniente Ronald Ojeda era un vendedor de armas. ¿Cómo quedaron cuando el régimen mata a Ronald Ojeda? ¿Cómo quedan los que dijeron eso?
como unos desechables también. Después que el régimen les pasaba información y los ponía como superdateados, como expertos en la rama militar, como expertos en la resistencia, porque les pasaban datos que eran reales o medias verdades y los ayudaba a algunos a posicionarse. ¿Qué hizo el régimen? Después que los puso a repetir mentiras sobre Ronald Ojeda, matan a Ronald Ojeda y ¿cómo quedan ellos? Como el desecho que siempre han sido, porque los utilizaron. Ellos se dejan utilizar. Que si les pagan o no les pagan, no lo sé, no lo puedo probar y en algún momento se sabrá o no. Pero lo que nos interesa es que a esos repetidores de la línea informativa del régimen los utilizaron para el asesinato moral de Ronald Ojeda y en este momento lo siguen utilizando cuando han impuesto la matriz de opinión de que a Ronald Ojeda lo mató el Tren de Aragua. Resulta ser que aquí sale preñada una mujer sin marido y no fue el Espíritu Santo, fue el Tren de Aragua. Resulta ser que aquí tu mujer te monta cacho y la culpa es del Tren de Aragua. Resulta ser que aquí el niño Jesús es palestino y es el Tren de Aragua. O sea, resulta ser que aquí empieza a llover granizo y la culpa es del Tren de Aragua. Y usted dirá, bueno, pero es que eso es una cuestión de que... No, lo que están intentando es asesinar moralmente a Ronald Ojeda, diciendo que fue el Tren de Aragua, porque simple y llanamente, si usted dice que a Ronald Ojeda lo mató el Tren de Aragua, como bien lo ha dicho el abogado, si usted dice que lo mató el Tren de Aragua, usted tiene que decir por qué lo mató el Tren de Aragua. Y entonces es allí donde van a echar mano de la tesis que habían mandado a sacar para la calle, desde el momento en que lo secuestraron, donde dijeron que era un autosecuestro de Ronald Ojeda cuando lo secuestraron y lo sacaron a rastras de su casa, a golpes, semidesnudo. Salieron unos repetidores de la línea informativa del régimen chavista, sicarios mediáticos, a decir que eso era un autosecuestro, que ya antes del secuestro habían empezado la jornada contra Ronald Ojeda diciendo que era un vendedor de armas, diciendo que era un doble agente, diciendo que era un infiltrado, diciendo que era un sapo, diciendo que era el culpable de la captura de Ángelo Heredia. ¿Y ahora qué van a decir cuando lo secuestraron y lo mataron? Ahora saldrán llorando diciendo, oye, no, pobrecita la familia, oye, no, vamos a rezar rosario. Ojo, yo estoy seguro que los utilizaron. Estoy seguro que los utilizaron porque como tienen graves problemas de percepción de la realidad, algunos, caen en las trampas de la contrainteligencia por unos likes, por unos views, por una búsqueda de exposición como líderes de resistencia o como líderes del periodismo impoluto, porque son unos tipos, no, porque son una gente, no, que tienen unas fuentes infalibles y un equipo infalible y tal, no sé qué, tal. Y síganme hasta que caiga la limosnita. Ay. Gracias por habernos acompañado. Y recuerden, hoy 5 de marzo, año 11 de la desaparición de la Mortadela Galáctica, volverá Flipper, volverá Tintán, volverá Orca la ballena asesina, volverá Tiburón, volverá Rocky, volverá Rambo. Volverá el DeLorean de Volver al Futuro. Volverá Lila Morillo con José Luis el Puma. Primero vuelven José Luis y el Puma, pero Chávez, ni con la Ouija, ni con las esferas del dragón volverá. Hasta mañana. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna.
a MBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Olivier Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Webfee, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en